Bueno, vamos a desglosar esto paso a paso, empezando por el hardware, porque la transición de este, digamos, Goliat analógico al David digital es una pasada. Es la revolución en miniatura. Eso es. Vemos un panorama actual donde los microcontroladores y los ordenadores de placa reducida son los reyes absolutos. Por un lado, tenemos cosas como la Raspberry Pi 4, que para el tamaño de una tarjeta de crédito es una bestia. Procesadores de 4 núcleos, hasta 8 gigas de RAM, en fin, un ordenador de sobremesa en miniatura. Sí, un ordenador en toda regla. Pero el contraste más brutal viene con los microcontroladores más simples, como la Raspberry Pi Pico. Es una plaquita que no llega a los 5 euros, que ni siquiera tiene un sistema operativo complejo como Windows o Linux. Es hardware casi puro. Claro, para programarla, la enchufas por USB al ordenador y arrastras un archivo como si fuera un simple lápiz de memoria. Es el componente electrónico perfecto, listo para hacer de puente entre el mundo físico y el digital. Y esa simplicidad en la interfaz esconde una potencia de cálculo brutal, especialmente cuando nos adentramos en el concepto de la radio definida por software, o SDR por sus siglas en inglés. ¿Que esto lo cambia todo? Absolutamente. Históricamente, si querías que un receptor de radio sintonizara una frecuencia concreta, dependías de componentes físicos, bobinas de cobre, condensadores, osciladores de cristal, piezas tangibles que tú podías tocar y que filtraban la señal. Claro, el hardware duro y puro. Eso es. Pues el SDR coge todo ese trabajo físico y lo convierte en matemáticas puras. Lo traslada al software. Y aquí hay un ejemplo que rompe todos los esquemas, que es el de los famosos adaptadores USB de televisión. Ah, los dongles, esos pequeños. Sí, esos pequeños receptores RTL-SDR que cuestan, no sé, unas 12 libras o unos 15 euros. Esos que hace años comprábamos para poder ver la TDT en la pantalla del ordenador portátil. A ver, un momento. ¿Me vas a decir que un adaptador de TDT de 15 euros, de esos de plástico barato, que se calentaban un montón, se usa ahora para esto? Tal cual. Suena genial en la teoría. Pero yo te pregunto, ¿realmente un aparatito de 15 euros puede competir con un equipo de radio dedicado que cuesta cientos o miles de euros? ¿O estamos hablando de una solución un poco de andar por casa, para pasar el rato? Es una pregunta totalmente lógica. Yo también era escéptico. Parece ciencia ficción, pero es real y sorprendentemente potente. Lo que ocurrió es que la comunidad descubrió que el chip interno de esos adaptadores podía ser modificado, digamos, hackeado a nivel de controladores. O sea, cambiando el software que lo hace funcionar. Exacto. Al decirle al ordenador que ignore la parte del chip que decodifica la señal de televisión, puedes acceder directamente a los datos crudos que capta la antena. De repente, evitas el módulo DTV y ese plástico de 15 euros se convierte en un receptor de radio de banda ancha increíblemente sensible. Madre mía. Y cubre desde los 24 MHz hasta más allá de 1,7 GHz. Es decir, puedes escuchar desde radios comerciales hasta aviones, satélites meteorológicos o la propia Estación Espacial Internacional. ¡Qué barbaridad! Evidentemente, un equipo de 5.000 euros va a tener filtros físicos muy superiores para entornos con muchísimas interferencias, pero para experimentación general, ese adaptador democratizó por completo la escucha del espectro. Es una locura pensar que algo diseñado para ver el telediario acabe rastreando satélites. Y esa democratización se traduce en proyectos tangibles que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. Por ejemplo, el proyecto Marinus. Ese es un ejemplo buenísimo. Básicamente es un registrador de datos APRS que utiliza datos libres de OpenStreet. Los muestra en pequeñas pantallas LED a color y sirve para rastrear ubicaciones en tiempo real. Lo enganchan a un paracaídas y desde tierra, utilizando estas placas económicas, ven exactamente la altitud y posición segundo a segundo. Y programar estos dispositivos hoy en día es tan accesible. Usando MicroPython, literalmente cualquiera puede crear una especie de tricoder al estilo Star Trek. Combina sensores de luz, de sonido, emisores de radio, todo en una placa pequeñita. Y fíjate, hablando de software que transforma el hardware, tenemos que detenernos en lo que está pasando con el proyecto DigiPi. Oh, el hotspot de datos DigiPi es una herramienta ultra liviana, de bajísimo consumo, que convierte cualquier radio normal en un transceptor de datos accesible vía web.
Exacto. Para la gente que hace operaciones portátiles en montañas o en parques naturales, lo que llaman sota y pota, o incluso para situaciones de emergencia, esto es oro puro. Y en esta última actualización han metido novedades brutales. Sí, he visto que han resuelto un montón de problemas técnicos. Totalmente. Por ejemplo, el soporte IoC. Ahora es 100% compatible con este cable All-in-One para radios muy populares como Baofeng o Kenwood. Y lo del hotspot Wi-Fi, que antes a veces daba problemas y se caía en la Raspberry Pi 3, 4 y 5, pues ahora dicen que es 100% fiable. Eso es vital. Cuando estás en medio de la nada a 2000 metros de altura, no puedes permitirte que la red Wi-Fi de tu pequeña Raspberry se caiga. Claro, y además han mejorado la inicialización. Ahora el sistema te muestra automáticamente los dispositivos que tienes conectados, ya sea la radio, el GPS o el audio, eliminando por completo esas conjeturas de tener que rebuscar en los archivos del sistema a ver qué puerto es cada cosa. ¿Y la interfaz? ¿Qué me dices de las nuevas páginas web que han montado? Una pasada. Tienes un visor GPS súper limpio, con la cuadrícula, la ubicación, la hora, una página de información del sistema súper detallada. Todo con controles deslizantes muy profesionales. Hasta puedes ajustar el audio directamente desde el navegador de tu móvil. Y han corregido por fin el zoom en las pantallas de los teléfonos. Es que han pulido hasta el último detalle. Han congelado el kernel en la versión 6.6.74 para asegurar la estabilidad. Han eliminado condiciones de carrera en el software. Es ingeniería de software de primer nivel aplicada a un hobby. Y todo financiado por la comunidad, porque puedes acceder a la imagen a través del Patreon del creador y luego discutirlo todo en su Discord en directo. Es una comunidad súper viva. Pero claro, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Tenemos ordenadores diminutos, interfaces web perfectas, placas súper potentes. ¿Sí? Y si no tenemos cables ni internet comercial de por medio, ¿cómo logran comunicarse todos estos aparatos a miles de kilómetros de distancia? Aquí entramos en la magia de las ondas. Porque si tenemos hardware de 10 euros enviando datos, el medio de transporte tiene que ser la propia naturaleza. Y entender el medio físico es fascinante. A veces pensamos en la atmósfera solo como el aire que respiramos, pero desde el punto de vista electromagnético es un entorno dinámico y salvaje. Hay fenómenos increíbles que se utilizan para propagar las señales. Por ejemplo, he visto mucho el término inversión térmica o inversión por subsidencia. Eso es. La inversión por subsidencia se puede explicar con una analogía muy de andar por casa. Imagina una bomba de bicicleta. Vale, la típica bomba manual para inflar las ruedas. Exacto. Cuando hay un anticiclón, el aire desciende desde arriba y se comprime. Al igual que cuando bombeas aire con fuerza en la rueda de una bicicleta y notas que la parte baja de la bomba se calienta por la compresión, el aire en la atmósfera también se calienta al descender. Claro, puro rozamiento y presión. Eso crea un conducto. En lugar de que el aire sea más frío cuanto más subes, de repente te encuentras una capa caliente. Ese cambio brusco atrapa las señales de radio VHF y UHF, creando un túnel invisible en el cielo que permite a las ondas viajar cientos de kilómetros siguiendo la curvatura de la Tierra. Es como si la atmósfera te pusiera una tubería de fibra óptica invisible durante unos días. Y luego está lo de las auroras boreales, que yo me he quedado loca con esto. Es espectacular. O sea, sabemos que ionizan la capa E de la atmósfera que está entre 95 y 110 kilómetros de altura. Pero que las señales de radio reboten ahí, actúan literalmente como un espejo inestable en el cielo. Un espejo que se mueve, ¿sí? Y las señales rebotan permitiendo comunicaciones de hasta 2000 kilómetros. Aunque el sonido que te devuelve una aurora tiene un tono robótico, como un siseo súper áspero, por la inestabilidad de esa capa ionizada. Tiene que ser increíble escuchar eso en directo. Pero si usar auroras parece magia. Lo del rebote lunar, el EME por sus siglas en inglés, de tierra, luna, tierra, ya es de otra liga. Ah, el santo grial de la comunicación. Totalmente. Fíjate en la historia de 1966. Un radioaficionado en Australia, VK3ATN, y otro en Estados Unidos, K6MIC, lograron contactar usando la luna como reflector pasivo en la banda de 144 MHz. Y con transmisores caseros. Sí, usaron un transmisor casero de apenas 150 vatios y una antena rómbica de diseño súper especial. La distancia es brutal, casi 400.000 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. El desafío técnico de esto es abrumador.
La Luna se mueve en el cielo a una velocidad que apenas permanece en el campo de visión de una antena fija. Tienes que calcular su trayectoria constantemente. Y no puedes perder ni una gota de energía. Exacto. Requiere cálculos de ingeniería súper complejos. Hay un concepto clave aquí que es la relación de onda estacionaria, o VSWR. Básicamente mide cuánta energía de tu transmisor realmente sale por la antena y cuánta rebota por el cable y se desperdicia. Como cuando doblas una manguera y el agua rebota hacia el grifo. Muy buena analogía, sí. Si quieres que tu señal llegue a la Luna y el minúsculo eco vuelva, tu VSWR tiene que ser perfecto. Tienes que aprovechar literalmente cada milivatio de potencia. O sea, un nivel de habilidad técnica, matemática y de pura paciencia impresionante. Y aquí es donde, si conectamos esto con el panorama general, la cosa da un giro sociológico inesperado. El factor humano. Exacto. Toda esta innovación, pasar de calcular antenas para la Luna a mano a usar placas como la Raspberry Pi con el software de DigiPi, ha generado una fuerte resistencia. Hemos analizado el surgimiento de lo que llaman el SatHam, el radioaficionado triste y amargado. Es un choque cultural de manual. Sí. Hemos repasado la anatomía de esta, digamos, nostalgia tóxica. Y los síntomas están súper claros. Quejas constantes en el aire, acaparamiento de frecuencias para formar literalmente círculos de queja y un desprecio total a las nuevas generaciones por usar tecnologías digitales en lugar de las analógicas de antaño. Y el diagnóstico psicoanalítico detrás de esto es muy profundo. No es que odien la tecnología en sí. Es miedo puro y duro a la obsolescencia. A quedarse atrás. Claro. Los veteranos que antes eran los expertos indiscutibles, los magos del soldador y las válvulas, ahora se enfrentan a lenguajes como Python, a chips ARM, a protocolos digitales complejos. De repente ya no son los que más saben. ¿Y el ego sufre? Sufre muchísimo. Por eso desde organismos como la IARU, la Unión Internacional de Radioaficionados, incluso sugieren que hace falta casi un ejercicio de psicoanálisis o introspección profunda. Hay que desarmar esas estructuras mentales rígidas y recuperar la curiosidad del aprendiz. Asumir que toca volver a aprender. Y para gestionar este choque de egos, proponen una especie de vacuna ética, el código de conducta de la región 2 de la IARU. Muy necesario. Son principios muy básicos. Ser considerado, amigable, tolerante y equilibrado. Funcionan como una vacuna para mantener el espectro radioeléctrico como un lugar acogedor. Porque te recuerda que el objetivo del conocimiento técnico es compartirlo, fomentar el crecimiento de la comunidad, la experimentación sana, no inflar el ego personal de nadie. Si un chaval joven entra hoy, conecta su placa de 5 euros y lo único que escucha es a 3 personas mayores quejándose de lo mal que está todo, pues va a pagar y no va a volver nunca. Totalmente cierto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos un poco de retrospectiva sobre todo lo que hemos analizado hoy, la radioafición es en realidad un microcosmos de la sociedad entera frente al avance tecnológico. Sin duda. La combinación del ingenio humano demuestra que el deseo de conectar siempre supera las barreras. Da igual si se trata de calcular a mano el rebote en la Luna en los años 60 o de programar una Raspberry Pi por 10 euros en la actualidad para montar un hotspot súper estable. Lo importante es que ese deseo sigue ahí, siempre y cuando se mantenga la mente abierta para aprender. Y fíjate, hablando de mantener la mente abierta para lo que viene, hay una idea final casi críptica que me parece fascinante dejar sobre la mesa para que quien nos escuche le dé una vuelta. A ver, sorpréndeme. Piensa en el avance de la computación cuántica. Por ejemplo, el chip Willow de Google y todo este trabajo de investigación con los fermiones de Majorana. Suena a ciencia ficción dura. Lo es. Estas partículas son extremadamente singulares porque son sus propias antipartículas y son topológicamente estables frente al ruido del entorno. En términos de telecomunicaciones, la computación cuántica promete crear un filtro de ruido perfecto, una relación señal-ruido que sería, a efectos prácticos, infinita. O sea, eliminar por completo la estática. Exacto. Pero claro, si lo consiguen, ¿qué pasará con el arte de la radioafición? Durante un siglo, el ruido atmosférico, la estática, la dificultad de pescar una señal en medio del caos, han sido la esencia que definió este hobby. ¿Es verdad? Si el ruido simplemente deja de existir, si la señal siempre llega perfecta sin importar la distancia, ¿dónde queda el desafío? Uf, qué reflexión tan potente.
Si le quitas la dificultad de escuchar entre la niebla, quizás le quitas la magia. Es una paradoja tremenda y una pregunta fantástica que dejamos abierta para que todos la exploren por su cuenta. Ahí queda eso. Pues muchísimas gracias por la charla. Ha sido un viaje verdaderamente espectacular, desde el pasado más analógico hasta el futuro más cuántico. Nos despedimos por hoy agradeciendo muchísimo vuestra atención a este análisis a fondo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto.